Muy bien, entonces aquí dice que la ley es observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, es decir, esta ley aplica para todo México, todo el territorio mexicano es aplicable. Luego el artículo segundo dice, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la dignidad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Chicos, en este artículo 2 habla de bastantes cosas, hablando de principios generales, tocó un montón de temas que nos pudiéramos tardar una hora con cada uno de esos temas que está diciendo. Si nos vamos a grandes rasgos, dice que el trabajo o la ley federal del trabajo es una intermediaria entre el patrón y el trabajador, ¿no? Es el intermediario en el que hace que el patrón tiene derechos, pero también tiene obligaciones y también hace que los empleados cumplan con sus derechos y cumplan con sus obligaciones como empleados también. Ambos tienen cosas que dar a cambio para que pueda funcionar un trabajo o pueda funcionar una actividad laboral como tal. Dice que hay que dar un trabajo digno o decente. Dice que esto se entiende a que tenemos que tener dignidad humana del trabajador, en donde no existe discriminación de ningún tipo, muchachos. ¿Por qué creen que la ley se actualiza constantemente? Porque cada vez le vamos agregando un puntito o le vamos quitando un puntito según las leyes o las normativas nos lo vayan dictando. Imagínense, hace muchos años donde el hecho de que las mujeres no podían trabajar, pues no estaban incluidas en esta ley. Luego se fueron incluyendo y se han ido modificando. Luego a lo mejor estaba una ley que les permitía a los patrones golpear a los trabajadores si es que no hacías bien tu trabajo. Bueno, obviamente estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Conforme pase el tiempo, pues tenemos que ir actualizándola. No existe discriminación de origen étnico o nacional. Es decir, si tú eres una persona de ciudad o si tú vienes de un origen étnico, sea cual sea, si tú tienes la capacidad, puedes hacer o desempeñar el papel. Por ejemplo, muchachos, ¿qué le pasó a Yalitza Aparicio? ¿Por qué fue tan bulleada? ¿O por qué fue tan... ¿Ustedes creen que fue discriminada? ¿Sí ubican a Yalitza Aparicio? ¿Sí lo ubicas, José? ¿No? Salió en la película de Roma que ganó Oscar, sí ganó el Oscar, ¿verdad? Pero ella era una sirvienta en la película y se hizo ahí todo un desbarajuste. ¿Creen que fue discriminada o no? ¿Por Cuarón? ¿Por el productor? ¿No? Mucha gente se ofendía porque decían que ella tuvo una excelente actuación. Ella es una persona de etnias, ella trabajaba en una etnia ya, y es maestra, no es que no esté estudiada, sí está estudiada, es maestra, es profesora.
creo que de primaria o así, pero de una etnia y de allá, de un ranchito, vamos a llamarlo, ¿no? Y dice, mucha gente se ofendía porque decían, ay, es que ella no estaba actuando, ella estaba haciendo un papel normal porque le tocaba hacer el papel como de chacha, de servidumbre, ¿no? Y todo el mundo decía de que es que la actuación de Yalitza, yo hasta el día de hoy no he visto Roma, la verdad, la puse y dije, en 2 minutos voy a estar dormida, bye, quítala. Entonces la quité, pero dicen que actúa muy bien y otras personas dicen que no actúa, que ella simplemente fue ella. Y luego, y mucha gente de que no, es que cómo la discriminan y dicen que por ser de una etnia parece chacha y bla, bla, bla. Pero si nos vamos a ver al pensamiento de Cuarón, cuando hizo el casting, ¿qué vio en ella que lo hizo, le hizo darle el papel? ¿Y de qué tiene rostro, Brice? No es importante, pero fue sobresaliente. Uh-huh. ¿Qué vio Cuarón en ella? Vio una sirvienta. Entonces tú dices, oye, pero es que no la discriminen. ¿Desde dónde vino la discriminación? Y tú dices, a lo mejor, y eso no es discriminación, chicos, es como si... Exacto. Es como si yo quiero un extranjero en una película y le digo a José, oye, ¿actúas en mi película? Y José, ay, oye, no me discrimines. No te estoy discriminando, pero pues eres un extranjero que te quedaría a la perfección el papel, ¿no? Entonces, fue algo muy similar con ella. Les digo, a pesar de que ella sí está estudiada y le ha ido súper bien, supo explotar perfectamente el momento que tenía y hasta la fecha está muy bien. Ya ha desfilado así como para Gucci, cosas importantes, o sea, y se por esa película. No habla una gota de inglés, pero ella le da entrevistas a todo el mundo, en español, pero le da entrevistas a todo el mundo, o sea, súper, súper guau, ¿no? La verdad. Pero chicos, la discriminación no la hizo Cuarón, ni la hizo la película, la hizo toda la gente que le empezó a señalar, oye, pues tiene que haber cómo, a ver, a Carmen Salinas siempre la ponían de la viejita de la vecindad. ¿Por qué? Pues porque iba con el perfil. Eso no significa que ella fuera una viejita de vecindad, ¿verdad? Al contrario, la señora tenía bastante dinero, ¿no? Pero no podemos hacer aquí ninguna discriminación, chicos. Imagínate que vaya alguien con un origen étnico y digan, ay, no, ¿tú qué vas a saber hacer, verdad? O bueno, sí te doy trabajo, pero de barrendero, sin ni siquiera preguntarle a lo mejor qué estudios tiene. Les digo, en este caso, las apariencias pueden engañar, ¿eh? Yo me he llevado grandes sorpresas de decir, oye, yo pensé, vi a una persona en la calle y yo me dio miedo y luego resulta que era alguien conocido, ¿no? O era alguien que no tenía a quien tenerle miedo. Pero a veces las apariencias por solo ver te hacen dudar de las personas o te hacen marcar cierta distancia, ¿no? Género. Chicos, si vamos a hablar de géneros, híjole, ahorita nos podemos llevar todo el módulo hablando de géneros, o sea, un montón de géneros y hay que respetar absolutamente a todos. Conozco hombres que parecen hombres que son mujeres, conozco mujeres que parecen hombres que son hombres o viceversa, o de todo un poco y ninguno está mal, todos tienen derecho a trabajar de cualquier manera, ¿no? O sea, todos, de hecho hace poco se dio, bueno, las cuestiones de género ahí están muy, muy extrañas, no les digo, porque a veces tú ves una mujer y estás hablando con una mujer y resulta que no es una mujer, ¿no? Pero pues ella no tiene por qué llegar diciéndote, ay, sí, soy hombre trans, bla, 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 no sé qué, no sé qué. Pues no, tú me vas a contratar por mis capacidades y se acabó. De ahí no tendríamos por qué tener mayor problema. Edad. ¿Ustedes creen que la edad es un punto para discriminar? ¿A partir de qué edad no te contratan las empresas? Estoy tan cerca de los 40, espérate. De los 50, tengo entendido, ¿no? Que se batalla más. No es que no te contrate, pero se batalla más.
Tengo ¿Por qué entendido, crees no estoy muy eso, Luis? seguro. A los 35. Carlos, reprobado en este momento. ¿Es en serio? O sea, No, los tengo la posibilidad de contratar. O sea, si tú buscas perfiles bajos o normales, te van a decir de 18 a 35 y ya hay otro tipo de trabajos que ya van hasta más, pero por lo general son los 35. para otro tipo. Sí, 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 Y en depende otros del perfil países, del puesto y depende del país también. Lo que me menciona Luis, que a partir de los 50, chicos, es muy común cuando, por ejemplo, las personas adultas arriba de 50 años, por alguna razón se quedan sin trabajo. He escuchado que ellas batallan 5 veces más en acomodarse en un trabajo. ¿Por qué? Porque las personas dicen, ay, te voy a contratar ahorita y en 10 años te me jubilas. Y tú sí, oye, pero faltan 10 años, o sea, pues sí, pero mira, mejor contrato a fulanito de tal, que es más joven, que trae más energía, que me va a poder doblar turnos, que no se va a quejar tanto, que no viene tan amañado, porque luego las personas agarramos mañas en los trabajos y nos volvemos a veces un poquito rebeldes, ¿no? Yo he escuchado que arriba de los 50 se dificulta, por eso hay muchas personas de 50, 50 y córrele, o casi 60, que dicen, no estoy a gusto en mi trabajo, pero no me puedo salir. O no puedo conseguir algo más, entonces pues ya mejor me quedo aquí y aquí me jubilo y aquí termino como que mi ciclo laboral, ¿no? Entonces sí, sí, desgraciadamente hay una cierta discriminación por la edad. Discapacidad, chicos. Tengo entendido que estaba en proceso una ley que te decía que por cada cierto número de empleados que tú tuvieras, tenías que tener cierto número de personas con alguna cierta discapacidad. ¿Les tocó alguna vez algún Carl's Jr. con los niños Down? Hace unos añitos Carl's Jr. sí, tenía... ¿A ti sí? sí, hace como un año y medio me tocó. Ah, hace Antes, poquito, a mí me tocó hace más tiempo. Carl's Jr. tenía niños Down que te llevaban las órdenes a la mesa. O sea, ellos no cobraban, no cocinaban, no hacían nada de eso, pero ya agarraban la charolita y buscaban tu numerito, iban y te llevaban. Y te preguntaban, ¿qué más quieres? Katsu, esto, lo otro. Y a mí la verdad la primera vez que lo vi yo dije, wow, qué padre, pero no debería asombrarnos, debería ser algo normal. Son personas inteligentes, son personas, voy a poner a lo mejor que un poquito despistadas porque viven hasta cierto punto en un mundo más perfecto y sin malicia. Pero yo me acuerdo que en algunas ocasiones les pedía, no sé, catsup y nunca llegaba la catsup, ¿verdad? Porque se les olvidaba, porque se enrolaban ahí con otras cosas, pero no era algo que me molestara a mí tampoco. Pero Carl Jr. lo hacía. En el edificio, En dígame. Home Depot, maestra, contrata mucho personal así, con capacidades diferentes, por así decirlo. Este, y me tocó trabajar ahí un tiempo y trabajé con muchas personas, pues sí, capacidades diferentes, ¿no? Ok. ¿Eran discapacidades motrices? Sí, no sé cómo se llama la enfermedad, pero se llama, Asperson, Asperger. sí, algo así. O sea, que de repente como que se van en su mundo, ¿no? No sé, El Asperger es un autista chiquito. autista, sí, eso, con autismo. Y había como 4 personas con autismo, este, y sí, de repente se enojaban y explotaban muy fácil. Pero bueno, trabajar con ellos era como que no presionarlos tanto. Y va a haber empresas en que te digan, ay, ¿por qué no voy a poder presionar a un empleado si yo aquí necesito que trabajen sobre presión? Es más, muchas entrevistas de trabajo te preguntan si estás acostumbrado a trabajar bajo presión. Cuando tú dices, oye, pues sí sé trabajar, pero pues ¿por qué tendría que estar trabajando por...? Ya lo vemos súper normal y súper común el hecho de que estemos trabajando sobre presión, chicos. Pero la realidad de las cosas es que pues tenemos que dar la oportunidad a estas personas. Muchas veces yo conozco a un conocido, tiene, supongo, no sé si yo creo que todavía vive, tiene una mano down, oigan, y estaba enamorado y se querían casar de otra chica down. Pues, oigan, ¿de qué van a vivir ellos? No pueden vivir de mamá y papá siempre, tienen que trabajar, son personas súper capaces, nada más tienen ahí un cromosoma adicional que les digo que los hace más felices que nosotros realmente, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Las personas con Asperger son personas
prácticamente adaptables al mundo, solo si hay ciertas cosas que los pueden llegar a irritar muy fácil, ¿no? Un autismo muy avanzado, ahí sí, ese tipo de autismo ya no te dejaría socializar ni estar en medio de personas o cosas por el estilo. Pero según yo, estaban tratando de hacer una ley que por cada cierto número de empleados tuvieras cierto número de personas con discapacidad o con capacidades diferentes trabajando ahí, para darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Entonces, chicos, pues sí se puede, sí se pudiera. Les digo, ahí donde en el edificio donde yo trabajaba, había 2 oficinas, una de Pepsi y una de Coca, ambos estaban en el mismo edificio. No duró mucho tiempo, después Coca se fue porque no podían estar la competencia trabajando en el mismo edificio. Eran unos mini corporativos, eran unas oficinas, y ambos tenían a una persona en silla de ruedas. Uno tenía un hombre y el otro tenía una mujer en silla de ruedas trabajando en el edificio ahí con ellos. Entonces, pues se me hace algo súper padre, ¿no? Que les dé la oportunidad de que puedan seguir activos en todo este tipo de cosas, ¿no? Y también hace unas semanas me tocó ver en un Walmart a una persona cajera, un cajero, que le faltaba un pedacito de pie de la rodilla para abajo, por así decirlo, y me llamó la atención porque le tenían puesto como un banquito para que él apoyara el pedacito, para compensar el faltante, ¿no? Y que él pudiera simular estar de pie y que no se cansara o cosas así por el estilo, que pudiera equilibrar pues su peso, ¿no? Para que no estuviera cayendo todo su peso. Entonces, pues esta persona no va a andar, a lo mejor no va a poder andar entre los pasillos, pero sí te puedo dar una actividad en la que puedas desarrollarte y puedas desempeñarte. Y pues mientras seas cuerdo y tengas la habilidad de las manos, pues para ser cajero no necesitas otra cosa, creo yo. Entonces, de eso se trata, chicos, de no tener la discriminación en cuanto a la condición social tampoco, la condición de salud, la religión, muchachos. Hay personas que te preguntan o empresas que te preguntan de qué religión eres o qué religión profesas. Y hay empresas que son muy religiosas, en el sentido, me ha tocado conocer empresas muy católicas que a veces tratan de no admitir de otras religiones porque luego van a chocar entre creencias, ¿no? Entonces, en algunos casos, y si eres ateo, a veces tampoco te contratan porque dicen que no, que ellos quieren o necesitan personas que tengan fe, la fe puesta en algo, ¿no? Entonces, pues y digo, y no te lo dicen tal cual, simplemente te dicen que no cumpliste con el perfil, ¿verdad? Pero pues sí pudiera ser o pudiera darse una pequeña discriminación ahí, ¿no? Condiciones migratorias, chicos, para las personas que tenemos de fuera aquí, pues obviamente también a veces pudiera darse si no tienen los permisos correctos. Yo no sé cómo se puede tener a alguien como sin papeles, vamos a llamarlo así, trabajando como indocumentados. Sí se puede definitivamente, pero pues ahí, si vas a lo legal, por ejemplo, ahora que andan todos los haitianos y eso, que andan trabajando, que les digo que los he visto en los Walmart, los vi en el Oxxo y los he visto así en varios lugares, y pues andan trabajando, ¿no? Yo me imagino que ya tienen algún tipo de visa, pero pues no los están discriminando en nada de esta condición. A ellos, ¿verdad? Obviamente debe de haber otro tanto número Yo de tengo una personas. duda. Dígame. Yo he visto que lo hacen muy seguido, no sé qué tan legal o qué tan ilegal sea esto, pero, por ejemplo, he visto que empresas de primer mundo contratan personal de tercer mundo y ponen, por ejemplo, la empresa en otra parte. O me ha tocado escuchar o ver este tipo de empresas que contratan personal de mano de obra barata, por así decirlo. Ah, ya te entendí. Es legal. O Es sea, legal. sí. Es legal. Órale, Por ejemplo, no sé. yo ubico un caso, te lo platico a ver si es algo parecido a lo que me dices. A ver. Hay una empresa que se dedica a hacer como, vamos a decirle llamadas, ¿no? A ciertos proveedores o empresas, pero necesitan que le hablen en ciertos idiomas a veces. Y, por ejemplo, una mano de obra muy barata para contratar es en la India. Entonces, si tú platicas con un hindú, es muy común allá que en los telemarketings o en ese tipo de lugares, o en call centers más o menos, que se dedican a ese tipo de trabajos, trabajen en las madrugadas allá, que sería la hora de día de México o de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque o sea, lo que en Estados Unidos te costaría, vamos a decir algo, $50 contratar a una persona así, en México te costaría a lo mejor 200 pesos y en la India te va a costar 100 pesos. Entonces, pues hay mucha diferencia, pero es legal.
mientras tú tengas una empresa ya que lo contrate y le pague, le dé su seguro y lo que sea, y le esté llegando su dinerito, es totalmente legal. Pero pues sí, hay, de hecho, Esos son los outsourcing. ¿Dónde? No, no, eso no es outsourcing, eso es o sea, es una empresa, contratando a otra persona directamente. Sí, pero eso se llama outsourcing. Eso es Cuando digo en outsourcing tercero, sí, real. pero en este caso yo digo directamente en la empresa. Pero es que sigue siendo outsourcing. O sea la ¿Sí? empresa va, sí. O sea, ¿cómo te digo? Sí puedes. O sea, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, los de pesquería, o sea, vienen y los de Kia pusieron una empresa acá para ensamblar carros, porque o sea, ellos no van a ensamblarlos en Corea para hacer todo un transporte de materiales y mandárselo a Estados Unidos. Es más fácil mandarlo, y tampoco pueden ponerlo en Estados Unidos porque pues, les cuesta mucho más, entonces más fácil lo ponen en México, donde está todo el material, y de ahí lo transportan. Puede ser, sí, O sea, si es la empresa directamente la que te contrata, pero pues sigue siendo una especie de maquila, o sea, es un outsourcing, o sea, es maquilar. Es una maquiladora, exacto. Tú negocias con el país al que quieres llegar. Por ejemplo, Kia no le costó absolutamente nada ponerse en donde estaba. Bronco les regaló todo. Porque, y ahí empezaron a ver los beneficios. Oye, y tienes esto, y tienes lo otro, y puedo exportar, y puedo importar, y puedo no sé qué, les combino, y la mano de obra, pues, es barata. Por eso les digo, México es un lugar de mano de obra barata, ¿ok? Hay lugares de más barato, como la India, como les comento yo, pero si nos comparamos con en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos comparamos a lo mejor con la mano de obra de, no sé, vámonos un poquito hacia el sur, a lo mejor de Venezuela, pues allá puede ser más barata la mano de obra y nosotros somos la mano de obra cara, vamos a llamarle, dependiendo contra cuál nos vayamos a estar, pues, comparando, ¿no? Pero, pues no sé si quedó clara su duda, Luis, o si ya quedó más confuso, más confundido. Viene también el punto aquí, chicos, de opiniones. Cada quien podemos tener una opinión muy distinta, jóvenes, y todos tendríamos que tener la capacidad de respetar la opinión de la otra persona y de no discriminarlo por su opinión. Las preferencias sexuales no se digan, obviamente, o estados civiles. También conozco empresas, chicos, que son muy, ellos se denominan a sí mismos empresas familiares y no contratan a personas que sean solteras o que sean divorciados. Bueno, no, solteros creo que sí, pero creo que divorciados no los contratan porque no dan una buena imagen a su empresa familiar. Puedes ser soltero, pero una vez que te cases, pues o sea, de preferencia quédate con tu pareja, ¿no? Porque si se enteran en tu empresa que te divorciaste o demás, puedes perder el trabajo. Yo tenía un conocido que en su momento él decía, ¿verdad? No sé si sea de verdad, decía que tenía muchos problemas con su esposa, que se quería separar, pero si se separaba de su esposa, perdía su trabajo. Entonces, pues no sé, ¿verdad? Pero pues ahí siguen juntos. Yo creo que no eran tantos sus problemas, porque ahí siguen juntos todavía. Pero hay empresas que sí lo llegan a hacer, o sea, que depende de tu estado civil si te contratan o no. Obviamente el acceso a la seguridad social, al seguro social que tenemos aquí. Dice un salario remunerador. ¿A qué se refiere con un salario remunerador? Bimbo. ¿Qué tiene Bimbo? ¿Bimbo no te contrata si no eres casado? ¿O si eres divorciado? Tienes problemas si te divorcias. Oh, no sabía de Bimbo, fíjate. O sea, tú puedes estar ahí, puedes casarte, pero si te divorcias, automáticamente, pues, como ellos están, ¿cómo se llama eso? Sindicalizados también. Te empiezan a hablar, te dicen que, pues, que mejor sería que buscar otra alternativa. Que le vayas llegando, básicamente. Sí, yo hablaba de otro, no sabía de Bimbo, fíjate, pero bueno, ya la incluyo a mis ejemplos también. El salario remunerador, chicos, significa que el salario sea lo suficientemente para que nos alcance para vivir. Ajá. Ojo, que nos alcance para vivir a un nivel en el que nosotros podamos vivir, ¿ok? Me ha tocado o he sabido de casos, chicos, que van personas y le dicen al jefe, oye, ¿sabes qué, jefe? Necesito que me aumentes el salario porque no completo. Y el jefe así como que,
O sea, pues mejor reduce tus gastos, ¿no? En este caso, a veces queremos absolutamente todo en la vida cuando pues no se puede todo o no de manera automática, ¿no? Pues tienes que ahorrar, tienes que juntar, tienes que hacer sacrificios, tienes que dejar de ir a saliditas, dejar, o sea, pero no, ¿qué sería lo más fácil? Pues a jefe, auménteme, porque el coche que yo quiero no lo completo. No, pues esa opción no sería, ¿no? Mientras tu salario sea remunerador, o sea mínimo, el salario mínimo, o esté por encima del mínimo, con eso vamos a darnos por bien servidos. Por eso que le decía de la mano de obra barata, por ejemplo, si contratan aquí, como usted dice, el salario mínimo aquí es 1, pero el salario mínimo en Venezuela, en Colombia, es totalmente diferente el de aquí. Entonces, a lo mejor con lo que te alcanza en México, allá pues te alcanza para más cosas. Pero bueno, X es el tema. No, porque, por ejemplo, el salario mínimo en Colombia es mucho mayor que el de México, pero el costo ¿El de de vida es Venezuela? mucho mayor. El costo de los productos. Sí, el costo de Ok, vida es el de mucho mayor. Colombia. Sí, pues, Por o sea, ejemplo. tan así que en Venezuela ganan en millones, ¿no? Me imagino, o algo así. Ajá. Es por la inflación, o Creo sea, que por ya el ejemplo, mínimo en Venezuela. Sí, no vamos tan mal. Creo que primero va México y después Venezuela. Estando la economía en Venezuela más inflada, y por eso es que en sueldo mínimo, lo que estamos hablando es que te cotizan de las prestaciones con el sueldo mínimo, pero te dan el bono, y con eso lo sustituye. Claro, sí, gana, sacamos la cuenta, sueldo mínimo en dólares, y son como 4,000. El sueldo mínimo. Son 5,500 más o menos. A dólares son 260. Más o menos. 270. Es que tanto así están ustedes acostumbrados a hacer las conversiones en dólares. En México no, o sea, en México no tanto. Allá sí sé como que, ay, gano, no sé, tanto dólares y lo convierten en su moneda local, ¿no? Aquí en México, pues normalmente no, a menos que trabajes para Estados Unidos y ganes en dólares. No se usa otra moneda. Por ejemplo, en Colombia está el salario mínimo que, por ejemplo, el año pasado estuvieron llorando porque les subieron muy poco para ellos, porque cada año les deben de subir el salario mínimo. Ajá. Y aparte de eso les dan una cuota que es cuota de transporte, que es por aparte del salario mínimo, que no entra entre el salario mínimo, que también se lo suben. Y pues la comida es más barata, pero la calidad de vida es mucho más cara, o sea, los servicios son más caros, la vivienda es más cara. Claro. Incluso en Bueno, Estados Unidos se vive así también, chicos. Si tú ganas en dólares y te los gastas en pesos acá en México, te va a rendir bastante. Pero si tú ganas en dólares y vives en Estados Unidos y pagas las cosas en dólares, el salario no te va a rendir lo mismo, ¿no? Entonces, pues depende mucho la moneda en lo que lo estás ganando y la moneda en lo que lo vayas a gastar también. Porque pues sí, la vida a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, los servicios son súper caros también. El doctor no se diga, o sea, la medicina, todo eso es súper caro también. Por eso tenemos mucho turismo médico aquí en las fronteras, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, chicos, pero mientras tu salario, digamos, cubre las expectativas para lo que el país es un salario mínimo, se va a entender que es un salario remunerado, ¿ok? Dice que tienes que recibir capacitación continua para que pueda haber incremento de productividad con beneficios compartidos. Obviamente, si incrementa la productividad, yo empresa genero más producto, me va mejor, pero tú trabajador, como ya te capacité, pues también te vuelves un poco más competitivo para cuando a lo mejor ya no estés conmigo, pero te vayas a otro lado, tú ya llevas cierta experiencia adicional también. Y obviamente dice condiciones óptimas de seguridad, de higiene para prevenir riesgos de trabajo. Que si tienes que traer ciertos instrumentos, que si casco, no sé, botas, algún material de protección, pues tienes que tenerlo para que no haya ningún problema al momento de que te enfrentes a alguna situación, ¿no?
Y la cuestión de higiene, chicos, pues lo básico, ¿no? Digo, no, dependiendo de lo que te dediques, pero les digo lo que te dediques porque a lo mejor tú me dices, ay, yo soy buzo de aguas negras. Uy, pues, ¿cómo te explico? Que ahí no va a haber higiene, ¿verdad? Pero, aunque me hagan caras, existen esos trabajos. Entonces, pues va a ser muy, muy poco higiénico, pero por ejemplo, tu traje de neopreno, todo lo que usas tiene que estar completamente limpio, pues para que al momento de que salgas tú te quites todo ese mugrero y pues tú estés prácticamente intacto, ¿no? Y aún así tiene que haber condiciones de salubridad en todo esto, ¿no? Dice, el trabajo digno, colectivos tales como la libertad de asociación, autonomía, derecho de huelga y contratación colectiva. Chicos, los trabajadores, si no lo sabían, los trabajadores sindicalizados tienen derecho a hacer huelgas. O sea, es tu derecho irse a huelga en una empresa. Se supone que cuando te vas a huelga es porque estás luchando, peleando o tratando de conseguir algo que no tienes en tu empresa, ¿no? Entonces, pues la huelga y el país te dice que si tú quieres parar y hacer huelga y hacer que el mundo arda o que te escuchen, pues vete a huelga con todo eso. Claro que trae cosas en contra, ¿no? Puede que la empresa quiebre, puede que la empresa cierre o puede que consigas el beneficio que tú quieres conseguir. Pero si han llegado a hacer huelgas, yo me imagino que los chicos, de aquí no se acuerdan, no se hace que también ni nacían, obviamente. Yo me acuerdo de cuando estaba como en segundo, tercero de primaria, los maestros de la SEP hicieron una huelga enorme. Duramos como 8 meses sin ir a clases. Y ahí no había con que en línea y así, nada, no íbamos, yo me acuerdo mucho porque eran días que yo, pues, mi hermano y yo no hacíamos nada, ¿no? Estábamos ahí en la casa todo el día jugando y así, porque mi mamá nos ponía de repente a hacer tarea y cosas así por el estilo, pero no íbamos a clases porque los maestros fueron a huelga y pelearon hasta que consiguieron lo que querían por parte de la SEP. Entonces, pues es parte de los derechos que tenemos como trabajadores. Ya no tanto, yo creo que antes se hacía más, hoy en día una huelga significa pérdidas para mucha gente. Por ejemplo, en ese momento fue pérdidas para la educación nacional, porque todo México estaba parado. Y pues bueno, al final del día fue como que trataron de negociar, y al final del día terminó ganando el trabajador, ¿no? Por ejemplo, ahora también, el año pasado que dijeron que iban a reabrir las escuelas, el año pasado me refiero por ahí antes de agosto y así, y la SEP mandó, los maestros le mandaron un comunicado a la SEP diciéndole que no iban a regresar a clases porque era muy riesgoso. Y pues la SEP volvió a frenar como que, aparte que obviamente los contagios no bajaban y etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos derecho a eso también, chicos. Ok, el último párrafo que viene aquí habla respecto a la igualdad o a eliminar la discriminación contra las mujeres, chicos. Si ustedes vemos, si nosotros ponemos en escala el nivel de crecimiento, si nosotros ponemos en escala el nivel de crecimiento de un hombre en una empresa y el nivel de crecimiento de una mujer en una empresa, se va a ver una diferencia. El hombre, si los dos entramos al mismo tiempo, vamos escalando y luego la mujer se va quedando y el hombre sigue. ¿Por qué hubo esa diferencia? Sí y no. Llegamos a un punto en el que empezamos juntos, bla, 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 pero ¿qué creen? La mujer se casa, el hombre se casa, la mujer se embaraza, el hombre es papá, pero el hombre es papá y el hombre sigue creciendo, pero como la mujer ya fue mamá, ya se estancó, ya pidió permisos, ya se incapacitó, ya el niño se le enfermó, son un montón de cosas que existen y que a veces las empresas dicen, ¿para qué subo a ella? Si ella se me va a incapacitar, me va a volver a embarazar más adelante y luego va a estar otra vez 3 meses fuera y luego etcétera, ¿no? Y ahorita que tenemos, por ejemplo, permisos a favor de las cuestiones de la lactancia materna y eso, todavía que regresas 1 año, te puedes ir 1 hora antes de tu hora de salida de trabajo. ¿Para qué? Pues para fomentar la lactancia. Entonces, las empresas a veces dicen, no, pues me conviene más subir a porque pues es cabeza de familia, no sé qué, no me va a pedir tus permisos, si se le enferma el hijo, se encarga la esposa, entonces, oigan, no necesariamente, pues también los hombres se encargan de los hijos y también los hombres cuidan a los hijos y también, entonces, todavía se anda peleando mucho por eso, les digo, estadísticamente todavía se puede ver que la mujer se tarda el doble de tiempo en llegar a un puesto que lo que llega un hombre. O sea, la mujer tiene que sacrificar un montón de cosas
para que pueda llegar a un puesto alto. Y algunas de las cosas es incluso no tener hijos, ¿eh? Conozco personas que dicen, no, yo quiero crecer profesionalmente y un hijo me va a frenar o me va a estorbar, entonces prefiero no tener hijos, ¿no? Entonces, pues son decisiones personales, pero que tristemente creo yo que tienen un tanto de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último párrafo, chicos, pues se ha agregado hace no mucho, ¿no? En donde dice que la discriminación contra las mujeres, ahorita ante gobierno, chicos, hay ciertas cosas que tenemos que tener iguales. Jóvenes, se va a cortar, les mando la nueva liga y ya nada más para cerrar este tema y les digo cuántos artículos